El 17 de junio de 2022 se dio a conocer el Datálogo como parte del plan de transición con el gobierno entrante. Es un portal que tiene incluido los informes de gestión en este momento y más de 30.000 documentos, es decir, todo el acervo documental de este gobierno donde están publicadas las directivas presidenciales, las leyes, los acuerdos, guías, procesos, circulares, resoluciones de forma abierta y de forma transparente. Es un sistema que es muy intuitivo donde pueden navegar cada uno de los informes de gestión, pueden consultar todos estos documentos, hay preguntas frecuentes y también los informes de empalme se estarán publicando en la medida que se surten estas reuniones o de la forma que se acordará con el presidente electo. Así lo presentó Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación. Y en este episodio de la D a la P, el podcast del DNP, vamos a saber con más detalle qué es el Datálogo y cómo se elaboró esta herramienta. Bueno, pues el Datálogo surge como el segundo semestre del año pasado, tal vez en septiembre, cuando recién llegó la directora Alejandra. Escuchamos a María Fernanda Cortés. Yo soy la coordinadora del Grupo COMPES. Lo que hoy conocemos como Datálogo tuvo su origen a partir de una solicitud hecha por el presidente Iván Duque al Grupo COMPES del DNP para organizar la documentación del gobierno. Que él quiere tener el gobierno mejor documentado de la historia, que sea transparente, y nos pone la tarea directamente a nosotros en ese espacio. Nosotros veníamos ya trabajando en cosas de cara al cierre de gobierno, al proceso de empalme. Desde el Grupo COMPES nos habíamos puesto en la tarea de evaluar lo que es la construcción del plan de desarrollo, no solamente vista como el nuevo gobierno, sino también qué pasa con el equipo internamente y qué herramientas tiene el gobierno que deja. Entonces fue como una oportunidad, él le llamó un acervo documental en ese momento, fue una oportunidad bien interesante que nos puso a reflexionar cómo podíamos conciliar las dos cosas. El Datálogo sí es un repositorio de los documentos de gestión del gobierno, pero ese repositorio al mismo tiempo se convierte en los insumos para la planeación que sigue. Entonces ese fue el punto de partida, lo combinamos con lo que ya teníamos, con un hueco que tenía un poco en la construcción del plan de desarrollo, que era la necesidad de dejar materiales para el proceso de empalme, y de ahí surge todo el proceso de Datálogo como lo vemos hoy en día. Y lo primero que hace es que en esa documentación nosotros hicimos además otro pedido que vino desde el presidente directamente, y es: oiga, quiero unos informes de gestión de todos los sectores que conforman el gobierno. Entonces ese informe de gestión se nutre de ese Datálogo. Entonces cuando uno va a consultar cualquier documento del informe de gestión, uno se da cuenta que es un documento de lo que llamamos nosotros acá interactivo. Cuando yo estoy leyendo el documento y hablo, no, pues imagínense que aquí el equipo del Departamento Nacional de Planeación tuvo a cargo toda la política de reactivación, y en esa política de reactivación está el documento COMPES 4023, pues aquí uno va a encontrar un hipervínculo al documento COMPES 4023. Entonces en ese sentido se pueden consultar todos los documentos del Datálogo a lo largo de su lectura, están todos hipervinculados. Entonces es como si tuvieras un documento de autocontenido con los mismos documentos de gestión. Hicimos este buscador porque no era solamente poner la documentación del gobierno, esto tuvo una cantidad de debates, habían personas que pensaban que esto iba a ser un montón de papel impreso. Nosotros aquí en el COMPES hemos trabajado mucho por los procesos de innovación, entonces lo que hicimos fue hacer una herramienta digital. El buscador de nosotros es bien sofisticado, el buscador busca no solamente en un texto de palabras, sino también en imágenes, lo trabajamos con los científicos de datos. Entonces ahorita en lo que falta el gobierno iremos sumando estadísticas que también se van a poder buscar. Entonces hicimos como el encargo una tarea de innovación pública, un legado para la planeación del país, y ahí iremos sumándole cosas. Ojalá esperamos que se quede para que sea el repositorio de cada gobierno sus 4 años y no tenga que al final, como hicimos nosotros, contratar un ejército para documentar la historia de los 4 años, sino que lo use y empiece a cargar sus propios documentos. Vamos a tener una funcionalidad disponible donde las entidades van a poder loguearse, vamos a darle un usuario a cada entidad, a algunos de sus funcionarios, para que ellos mismos carguen su documentación. Entonces ahí el Datálogo tiene mucho espacio para crecer en el futuro en diferentes áreas. En esa labor, pues lo que queríamos era complementar un poco otras iniciativas similares que se tienen también a nivel de gobierno nacional, quizás en otros sectores, para buscar, por ejemplo, leyes. Existe un par de páginas web en donde tú puedes encontrar, una de ellas es la página del Congreso, hay otra página que es de función pública, donde uno puede encontrar leyes, de pronto algunos decretos, pero pues sabemos que a nivel de gobierno nacional se generan muchos otros tipos documentales, por ejemplo, informes, políticas, acuerdos, resoluciones, etcétera.
Él es René Sandoval. Trabajo en el grupo COMPES y soy el líder de un grupo que es el grupo de Plan Nacional de Desarrollo, Balances de Gestión e Informes de Empalme. Entonces, la idea y pues la instrucción fue, bueno, queremos un acervo digital un poco más robusto que comprenda casi que todos los tipos documentales que se generan en estas 190 entidades que hacen parte de la rama ejecutiva del Gobierno Nacional en un solo lugar para que los usuarios no tengan que desplazarse a las páginas web de cada entidad para poder encontrar lo que quieren encontrar. Entonces, en ese sentido, esa era la concepción inicial, una especie de biblioteca digital con toda la documentación que se generó durante este cuatrenio. Y eso fue en lo que trabajamos. Ahora María Fernanda Cortés nos explica qué tipo de información está disponible en el datálogo. Hay dos categorías principales que los llamamos como documentos normativos y otros documentos abiertos o de política. Entonces, en esos documentos normativos hay decretos, circulares, directivas, leyes que hayan salido durante este gobierno. Y en la otra categoría hay la otra documentación, llámese informes, políticas de largo plazo, estudios sectoriales, una cantidad de otras cosas que producen las entidades del gobierno. Entonces, esas son las dos principales categorías que uno puede encontrar en el datálogo y se pueden consultar a ambos niveles o por separado. Hay otros criterios para la búsqueda, entonces yo también puedo buscar por temática, puedo buscar por entidad que produce los documentos. Entonces si ustedes entran al buscador y ponen la palabra paz, sí sale toda esta normativa, salen los demás estudios que hay alrededor de la paz, pero también salen qué entidades son las que mayor producción en términos de paz en el buscador están. También está de acuerdo a los años del gobierno, lo que se produjo en el 2018, 2019 hasta 2022. Los criterios ahí están en un buscador en la parte izquierda del datálogo. Entonces aquí hay una serie de elementos que se pueden como consultar dependiendo del interés que tengan las personas. Si uno quisiera verlo de otro lado, si yo soy un académico, pues tengo un repositorio enorme donde puedo acceder a la mayoría de la información en un solo sitio. El datálogo le ofrece a la ciudadanía 3 funciones principales. Volvemos con René Sandoval, que nos explica cada una de ellas. Vamos con la primera, que es el buscador, el centro, el corazón del datálogo, que es un buscador de documentos, básicamente muy parecido a como utilizamos hoy buscadores como Google, ¿sí? En donde tú puedes poner una palabra clave, una palabra compuesta también, y él va a buscar dentro de todos los documentos que logramos recopilar cuáles tienen esa palabra que tú quieres encontrar y te los va a organizar. Ya una vez te los ubica, pues te van a aparecer los resultados de la búsqueda y tú puedes entrar y revisar el documento, puedes descargar el documento, puedes compartir el documento por redes sociales, por correo electrónico, lo puedes imprimir. Y una función también interesante y novedosa que tiene este buscador, que quizás no hemos visto en otros parecidos de otros países, es que se puede generar una nube de palabras con el contenido del documento para que el usuario pueda ver cuáles son los conceptos que se usan más frecuente dentro del documento y pues acotar su búsqueda si ese es el que quiere buscar o de pronto no era el que quería y desea buscar otro. Esa es como la primera función de buscador. La segunda función es que ahí van a quedar dentro del datálogo todos los informes de gestión de los 23 sectores que nuevamente componen la rama ejecutiva del Gobierno Nacional. La tercera ya tiene que ver con los informes de empalme y es que este gobierno decidió, también es algo muy novedoso, que quería dejar a disposición del público los informes ahora no de los sectores, sino de todas las entidades que componen la rama ejecutiva que, como te comenté hace un segundo, son cerca de 190. Entonces, en la medida en que se han venido dando los empalmes con el gobierno electo, se han ido generando informes, se han ido generando anexos que hemos ido colgando en esta página. Entonces, también los ciudadanos van a poder encontrar, si quisieran, por ejemplo, el informe de empalme del Departamento Nacional de Planeación y de sus entidades adscritas y vinculadas. Eso también va a quedar completamente a disposición del público para descarga, para compartir, para consultar, etc. Una de las características principales del datálogo es que cuenta con un repositorio de información propio, que no se verá afectado por enlaces rotos u otro tipo de inconvenientes generados por cambios ocurridos en los servidores de otras entidades. Nosotros no tenemos estos buscadores que te mandan un link a otra página. Entonces aquí, por ejemplo, no tenemos un link a la página de la función pública para ver la normativa allá, sino que tenemos un repositorio de documentos que vive en los servidores del DNP. Entonces nosotros nos pusimos a la tarea de descargar todos los documentos y ese gran acervo documental digital vive dentro del DNP. Así que no tenemos como el riesgo de links rotos o por allá que la entidad dejó de producir sus estadísticas o su información y ya no podemos consultarla. Nosotros hicimos que viviera en el DNP para poder darle esa sostenibilidad y para que en el futuro los que vengan ojalá se peguen el desarrollo que ya está hecho.
Tenemos un equipo multidisciplinar que estuvo encargado de ubicar y descargar toda la información, y esto pues nos tomó, literalmente se hizo en esta primera fase a mano, íbamos página web por página web descargando todo lo que podíamos encontrar. Posteriormente le pedimos a los sectores que nos mandaran un documento que todos tenemos en nuestros sistemas de gestión de calidad que se llaman los normogramas, para poder ubicar documentos que no hayamos encontrado en la página web. Y una vez los tuvimos todos descargados de todas las entidades de las 190, nos tocó hacer un proceso para que queden dentro de la base de datos del datálogo, y era extraer algunos conceptos clave: en qué año se generó el documento, qué entidad generó el documento, cuáles son las palabras claves del documento, y así más o menos unos 20 campos por cada documento. Entonces fue una labor manual gigantesca, pero que finalmente pues la logramos hacer, y el resultado lo ven ustedes hoy en el datálogo. Ya ustedes pueden buscar una palabra clave, y el datálogo lo que tiene interesante es que no solamente la busca dentro del título del documento, sino que lo busca dentro del contenido del documento y te va a mostrar todos aquellos documentos que tengan esa palabra clave que quieras buscar. Más allá de los aspectos técnicos, esta herramienta constituye una acción de transparencia. Aparte de organizar la información de este gobierno, que también se puede consultar en todos los ministerios y demás, la transparencia va en el hecho de que es la primera vez que un gobierno va a abrir todas sus entregas de informes de empalme. No solamente de los 18 ministerios y las 5 departamentos administrativos, que son 23, sino de todas sus adscritas y vinculadas. ¿Por qué es transparente? Porque a medida que piensen las reuniones de empalme y bueno, cuando vengan al DNP, el día que vengan al DNP y empiece el proceso de empalme, nosotros cargaremos la información en el datálogo de todo el informe de gestión. ¿Qué implica ese informe de gestión del empalme? Vamos a tener las cifras de cuántas personas hay, cuántas son de planta, cuántos son contratistas, qué tantos proyectos tiene cada entidad de comprometidos, hacia dónde van, qué se hizo en estos 4 años, cuáles son los retos que dejan, y aparte de eso se van a poder descargar todos los archivos anexos que tienen reportes específicos. Seguramente habrá información clasificada, por ejemplo hay un sector que por seguridad nacional no se publica, que es el sector de inteligencia, y habrá algunos apartados de ciertos informes que tal vez no se publiquen, pero después de que se acabe todo el proceso hasta el 6 de agosto ya estarán públicos todos. Entonces es un legado de transparencia que deja este gobierno en términos de cualquiera puede venir a ver qué entregamos y puede pedir balances y cuentas alrededor, en términos de que no solamente el que llega puede verlos. Y eso fue una de las cosas que nos decía el director del DAPRE, Víctor Muñoz, y era como nosotros llegamos, eran unas reuniones como un cónclave, le dan una presentación, luego nadie la tenía, nadie se acordaba. Entonces la idea es que ahora nosotros sistematizamos y dejamos todo consignado en un solo sitio, además de dejar la buena práctica, porque esto no ha ocurrido antes en el país, no tenemos muchos reportes alrededor del mundo de estos procesos de empalme como tan estructurados. Sí, realmente estuvimos muy al inicio del ejercicio como para tener algunos puntos de referencia, buscando en otros países qué ejercicios similares se habían hecho al respecto, y realmente no logramos encontrar algo muy parecido. Sí habían países que tenían de alguna manera buscadores, si se quiere, de algunos tipos documentales, pero nunca como, digamos, con el alcance que se quiso darle al datálogo, que estuviera absolutamente todo lo que se hubiera escrito en este gobierno. Pero además las otras dos funcionalidades también son súper importantes digamos, en términos de transparencia, porque tampoco se encontraron como repositorios consolidados con todos los informes de gestión y informes de empalme de un gobierno. Tocaba ir como a buscar en las páginas de los diferentes ministerios, por ejemplo, en México, o en Perú, o en Chile, pero no había un solo lugar en donde estuviera todo. Entonces creo que en términos no solo de transparencia, sino también de eficiencia, pues como para las personas del público en general que quieran conocer esta información, pues realmente es un ejercicio importante y sin precedentes. Entonces, al tener completa como toda la trazabilidad, pues dejamos un precedente de cómo se puede entregar. Ha sido también duro para nosotros y para las entidades, porque ponerlos a todos en el mismo formato, en los mismos tiempos, exigirles que todos hablemos el mismo lenguaje, cuando no es la regla para las personas que han estado en 3, 4, 5 empalmes, pues es un reto interno también de pensar distinto un poco, pero ha sido bueno. Creo que es un logro interesante en términos de la gestión pública. Pero finalmente es poner a disposición del público toda la documentación que se generó en este gobierno, y eso pues creo que es un ejercicio efectivamente de transparencia muy importante. No solamente se encuentran esos grandes tipos documentales que son los que generalmente uno puede hallar en la red, que son los decretos y las leyes, sino todo tipo de documentos que van desde conceptos jurídicos
hasta pues estas normas de rango superior como leyes. Entonces, creo que es una labor importante para que los ciudadanos puedan conocer qué se generó, qué se produjo durante este gobierno. Y pues la idea, por supuesto, es mantener esta idea en los gobiernos que vienen, cosa que se vuelva realmente el acervo documental de la rama ejecutiva del gobierno nacional. Y además del proceso de empalme, el datálogo podrá ser útil en la concepción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El datálogo, al tener como toda la información de gestión que deja este gobierno, es como la base de datos de consulta ideal para el que empieza a construir el plan de desarrollo, porque va a encontrar en qué quedó, por ejemplo, todas las estadísticas de Sinergia van a estar consultables dentro del datálogo. Sinergia es el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo actual. Muchas de esas iniciativas que hay en el Plan de Desarrollo actual son cosas que se mantienen en el tiempo. Entonces seguramente ahí va a encontrar toda la traza de todo lo que se produjo alrededor de los productos del Plan de Desarrollo, por nombrar una sola cosa. ¿Qué más hay ahí? Están todas las políticas de largo plazo que quedan a través del COMPES, planes decenales y otros tipos de instrumentos que van más allá de este periodo de gobierno e incluso del que viene, porque los planes decenales son a 10 años, hay algunos COMPES que tienen acciones hasta 2030, entonces esas políticas de largo plazo también quedan consignadas allí, y creo que va a ser el enlace supremamente importante, empezando por el DNP, para construir lo que serán las bases y el nuevo plan de desarrollo. Si entendemos la planeación del gobierno como un ciclo, en este momento estaremos viviendo la parte final del ciclo, el cierre de este ciclo de planeación que culminaría con unos informes de empalme. Pero dentro de estos informes de empalme de gestión hay un montón de información que nos va a servir como insumo, como línea base para la elaboración del siguiente plan, ¿sí? Un ejemplo concreto: si en el siguiente plan, como seguramente va a suceder, se quiere tratar temas de vías terciarias, por ejemplo, en los informes de empalme y en el datálogo vas a encontrar un montón de documentos que tienen esa palabra clave, vías terciarias, y que seguramente pues te van a servir como insumo para construir alguno de los 3 componentes del Plan Nacional de Desarrollo, pues que son, como ya mencioné, 3: las bases del plan, el articulado o el plan plurianual de inversiones. Entonces, no solamente se trata de dejar un repositorio, sino que también tenga una utilidad para la siguiente etapa del ciclo, que ya es el inicio de la planeación de un nuevo gobierno. De vuelta a lo técnico, María Fernanda Cortés destaca todo el trabajo de desarrollo de software que hay detrás de la construcción del datálogo. El datálogo fue un reto no solamente porque nos tocaba compilar los documentos, tenemos una base de datos cerca de 30.000 documentos, que eso es enorme, están caracterizados en una metabase 1 a 1, entonces el trabajo de horas hombre ha sido duro. Pero hay algo muy interesante, y es cuando entre septiembre y diciembre, que estábamos consolidando cómo íbamos a hacer esto, le piden al grupo COMPES que monte una célula de desarrollo de software. Y aquí dentro del DNP hay muchos equipos que hacen este tipo de cosas, pero con unos tiempos mucho más largos. Entonces la construcción del kit de planeación territorial tuvo como casi un año de desarrollos, de estructura. Aquí tuvimos 6 meses para pensarlo. Y creo que sí es un logro del equipo de gobierno tener una célula propia de software, con muchas ayudas externas, con la experiencia de todos, pero con un equipo increíble de ingenieros muy dispuestos a sacar la tarea muy rápido y hacerlo muy bonito, porque creo que estéticamente también quedó muy bonito. Eso para la gestión pública implica que sí podemos transformarnos rápidamente y responder a ciertos retos que nos demanda el mundo de hoy. O sea, como el mundo de hoy no nos pide como que tengamos montones de libros impresos, sino que nos pide estar en línea, y estar en línea rápido, y estar en línea de manera fácil de entender, y todo el diseño de experiencia de usuario, que el usuario llegue a su página y quiera consultar y encuentre las cosas fácil, es un reto para uno detrás. Yo soy economista, me especialicé en una cosa muy distinta a esto, pero me encontré con un equipo de gente y con un reto interesante, con un aprendizaje enorme, y creo que sí vale la pena destacar que el equipo del DNP y sus ingenieros se pusieron la 10 y que no se quedaron cortos en la tarea, que pudimos explotar todos los recursos que teníamos de la mejor manera posible y sacar un desarrollo en un tiempo récord. Nosotros empezamos a desarrollar a finales de enero y creo que a principios de mayo ya teníamos un lugar listo. Claro, se va mejorando, se va maquillando, se le van quitando funcionalidades o poniendo cosas que uno no ve, pero lo sacamos y lo pones en 3 meses. Entonces la documentación detrás y la sofisticación de la búsqueda estuvo a cargo de un equipo que lo ha dejado como todo en la cancha, por decirlo de alguna forma, en estos meses, y creo que el producto es bueno, y esperamos que sea un producto no del gobierno de Duque únicamente. Nosotros solamente dejamos una semilla, como todo en funcionario público, uno deja lo que mejor puede en el entendimiento que tiene en el momento, pero después creo que les deja un precedente al que viene de seguir ordenando la casa
y de que esas cosas que uno ve como tan a un lado y como después lo documento, después lo hago, son importantes y al momento de mostrar resultados se vuelven fundamentales para hacerlo de manera rápida, efectiva y con una buena comunicación hacia los ciudadanos. El objetivo de nosotros siempre ha estado muy en el centro de lo que hace el COMPES. Nosotros hacemos en el COMPES, para los que no saben, toda la construcción de política de largo plazo. Nuestro rol es que las políticas de largo plazo queden bien construidas, y dentro de ese rol vimos que podíamos mejorar mucho cómo es este proceso de cierre y de transición a un gobierno nuevo, usando lo que mejor hace el DNP, planear y gestionar cosas, que es finalmente nuestro mandato constitucional, y tratamos de traducir como ese mandato en el pedido que nos hace el presidente y también con el apoyo de la directora, para poder traducir esto en un sistema que se viera transparente, claro, y que fuera fácil de usar y que fuera útil a futuro y que no simplemente muera ahorita que tengamos un empalme. Creo que si el gobierno que llega es inteligente y ve la potencialidad de la herramienta, se va a dar cuenta que le dejamos un gran trabajo ya hecho y que puede partir desde ahí a construir. Siempre puede tener cosas nuevas, le puede cambiar los colores, las funcionalidades, siempre hay mil cosas que uno puede hacer, nunca queda nada escrito en piedra, pero sí está dentro de ese rol y va a ser un gran puente para la academia, por ejemplo. Entonces, o sea, habrá personas, incluso para los territorios, que quieran saber, oiga, justo esta mañana estábamos hablando con alguien de unos proyectos de inversión en una región en particular y es como, ¿dónde encuentro esto? Y demás, pues ya tenemos un repositorio donde pueden encontrar todas las referencias que nosotros tengamos detrás. Para dar cierre a este episodio, recordemos que el Datálogo es una herramienta digital en la cual la ciudadanía podrá consultar toda la documentación generada durante el último periodo de gobierno de manera ágil y rápida, así como los informes sectoriales de gestión y los informes de empalme de todas las entidades que conforman la rama ejecutiva del Gobierno Nacional, y está disponible para su consulta pública en www.datálogo.gov.co. Muchas gracias a María Fernanda Cortés, coordinadora del Grupo COMPES del Departamento Nacional de Planeación, y a René Sandoval, líder del Grupo del Plan Nacional de Desarrollo, Balances de Gestión e Informes de Empalme. Soy Juan Montes y los invito a escuchar otros episodios de la D a la P, el podcast del DNP en Spotify, Apple Podcast o en cualquier plataforma de streaming de podcast. Más información en www.dnp.gov.co. Departamento Nacional de Planeación. El futuro es de todos.